Tenía llaves de 7 u 8 apartamentos de amigos en los que yo podía entrar a cualquier hora de la noche, y muchas veces tuve que hacerlo cuando empezaban a aparecer cadáveres en los basurales de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, y alguna vez me fueron a buscar a casa y por suerte no me encontraron en Buenos Aires, ¿no? Pero llegó un momento en que las 3A me incluyeron en una lista de amenazados de muerte que nos daban 48 horas para salir, y me tuve que ir y me fui a Perú, donde estuve unos 6 meses y al final es el único país donde estuve preso, y al final estuve preso unos pocos días y al final me embarcaron para Buenos Aires, me metieron en un avión para Buenos Aires, donde tenía pendientes esas amenazas. Así que fueron años muy duros, fueron años muy duros. La mayor parte de los exiliados quiso volver. En algunos casos, por ejemplo, gente que estaba con toda su familia y que había conseguido trabajo y los hijos estudiaban y todo, vino, por ejemplo, el padre, volvió al lugar para ver cómo estaba la cosa. Si conseguía trabajo y perspectivas para poder venir, llamaba a la familia. Si no lo conseguía, se iba y se quedaba en el exilio. Hay muchos uruguayos todavía en el exilio, pero por ejemplo en España la mayoría yo creo que han regresado. Hubo un momento en que en Barcelona había 25.000 uruguayos. Fue la ciudad donde se concentró más el exilio uruguayo. Y en otras ciudades también, y bueno, había en Francia, en Alemania, en los países nórdicos. Suecia fue tal vez el país europeo que fue más amplio y comprensivo y solidario con los exiliados, no solo uruguayos, con los exiliados latinoamericanos, porque los ponía 6 meses primero a aprender sueco en un curso intensivo. A los 6 meses los tipos salían hablando sueco perfectamente, 8 horas por día aprendían sueco. Pero lo que pasa es que así podían participar en la enseñanza y podían participar en el trabajo, ¿no? Y entonces eso fue fantástico, porque casi todos fueron colocados. Hay gente que se recibió de una profesión en Suecia, ¿no? Suecia fue el país que trató mejor a los exiliados en Europa, ¿no? Y bueno, eso fue un poco. Principalmente Benedetti es conocido como poeta. En el popular de la gente uno pregunta y siempre se asocia a la poesía. Entonces, si pensamos específicamente en el rasgo específico de su obra poética, es el tono conversacional, coloquial, o sea, una sintaxis muy despojada, oraciones simples. Es una poesía de muy fácil acceso a la lectura. Entonces eso es como que de alguna manera tiene un doble filo, ¿no? Porque por ahí desde la academia, por ejemplo, puede verse como que eso es cierto facilismo, pero si se lo mira desde un lado más positivo, se puede pensar como que esa sencillez de la cual él se jacta en toda su poesía hace que justamente cualquier lector se pueda acercar a leer un libro de poesía, entenderlo, y a mi juicio, bueno, esa sea la puerta de entrada a la obra de Benedetti y después a la literatura en general. Hay un legado que dejó la dictadura y que subsiste en plena democracia y que es de las peores cosas que nos dejó la dictadura, aparte de las torturas, los presos, los despidos, todo eso, las expulsiones. La dictadura nos dejó un legado de mezquindad, como un estilo lateral de vida, ¿no? Hoy el uruguayo, aunque la gente que viene de afuera ve que la gente es más amable aquí que en otras ciudades y más, pero los uruguayos, los montevideanos, notamos que hay menos solidaridad. Pero ya no digamos solidaridad política, sino solidaridad humana. Y hay muchas razones para eso. Lo que pasa es que hoy en día hay mucha desocupación. La gente que trabaja
para poder mantener un hogar a veces tiene que tener 3 trabajos, ¿no? Y entonces no hay tiempo para la solidaridad, hay tiempo nada más que para ganarse el pesito para poder pagar el alquiler y la comida o la educación de los hijos, ¿no? De modo que eso es un cambio importante, digamos, en la vida del montevideano sobre todo, ¿no? Que es el que conozco más. El recurso que me gusta de él es esa compenetración que tiene con lo social, o sea, su compromiso con la historia, con lo que pasa en su país y bueno, todo eso. Es más, en bastantes cuentos de Conos y Nostalgia se mete de lleno en un problema político que hay en su país, que es la dictadura, que sucedió en los 70. De Montevideanos hay un cuento que se llama Los Pocillos, que es buenísimo como al final, digamos, cambia y te sorprende. Es un señor, digamos, bueno, que todos pensábamos que era ciego y que al final no. Y bueno, y como con una simple frase, creo que es, no, querida, dame el rojo, habla de un pocillo, cambia todo y es increíble, digamos. Yo por eso no sé si consciente o inconscientemente sigo escribiendo sobre los montevideanos, de manera de mantener esa temática, ¿no? Por un lado es por lo que conozco más. Yo soy un montevideano de clase media, o sea que, y no lo hago por adularlo ni por vanagloriarme de ello, porque les digo cosas muy duras a través de todos mis libros. Pero eso es lo que soy, y eso es de lo que hablo, ¿no? De modo que en mis libros no figuran, a pesar de mi pasaje por varios países del mundo, y por ejemplo conozco todos los países de Europa y casi todos los de América Latina, creo que menos Bolivia conozco todos, y es muy difícil que yo escriba una historia que pase entre ciudadanos de esos países. Cuando hay algo que transcurre en otro país, siempre es un uruguayo el que está en ese país, ¿no? Y con las reacciones de un uruguayo ante una sociedad que no conoce bien, ¿no? Y el legado me parece que, bueno, es difícil decirlo hoy porque su obra se sigue construyendo, entonces ahí habrá que por ahí responder esto dentro de unos años, pero si lo pensamos por lo que tiene escrito hasta hoy, el hecho de esto de la transposición de las artes, que sus poemas se hayan convertido en canciones que han cantado Nacha Guevara, los olimareños, ¿no? Canciones populares, y que algunas de sus novelas hayan pasado al cine, o de sus poemas también hayan sido trabajados en cine, eso me parece que le da una difusión donde la literatura conversa con el cine, con la música, y eso es un rasgo personal de él. Hubo una dicotomía que fue peligrosa, ¿no? A veces se pensaba que si el mensaje político era revolucionario, no importaba que la canción fuera mala, ¿no? Cuando yo creo que si el envase es malo, es torpe, va en contra del mensaje que pueda decir el contenido, ¿no? De modo que si es un poema político, una canción que trata temas políticos, un cuadro, primero la prioridad es para el arte, para la literatura, para la canción, lo otro viene después. Con Serrat he tenido una buena relación, hicimos un disco juntos también, el Sur también existe, que se le ocurrió a él, ¿no? Porque dice que en varios lugares de América Latina donde había venido a cantar, siempre le regalaban un inventario, el libro mío, un inventario. Entonces al final se puso a leer los poemas. Y entonces, tanta insistencia tenía, dice, no sé cuánto inventario en la casa. Y se encontró que podía haber una cosa de canciones con esas letras. Y entonces fue que me habló, no nos conocíamos. Me habló, a mí tuve que pensarlo bastante, ¿no? Porque él quería determinados temas que estaban en el inventario, pero que los transformara en letras de canciones, porque yo
Sobre todo en esa época escribía mucho en verso libre. Y claro, los poemas en verso libre no son para cantar, ¿no? Aunque Favero había hecho con los poemas de la oficina, que estaban en verso libre, y hizo canciones, pero no es lo más frecuente. Existe como una especie de mito por ahí que los autores que como él son fáciles de entender no son alta literatura. A mí me parece que sería bueno para el que nunca se acercó a la literatura o a la poesía que elijan uno de esos autores, por ejemplo Benedetti, para empezar a leer, y después de ahí el camino es muy amplio. De hecho, hay una antología de poemas de él que es tiene 3 tomos, es muy densa, que se llama Inventarios, y él en el prólogo dice que acomodó los poemas desde el más nuevo hasta el más antiguo. Y dice que esto lo hizo a propósito para que el lector de alguna manera sienta curiosidad y vaya hacia el pasado. Entonces me parece que hay una invitación a la lectura y que el que tiene ganas de leer, bueno, puede probar con Benedetti, porque se va a encontrar con un autor de fácil acceso, entonces eso ya genera una confianza. Está bueno leer algo que uno va entendiendo. Después el camino, cada uno lo va armando y es largo. Son ciclos, son ciclos. A veces cuando hay gente así que se mete mucho en lo político a través de medios periodísticos o artísticos, entonces viene como una sobresaturación de esos temas y la gente se aburre un poco de eso, sobre todo cuando desaparece el motivo. Digamos, si una dictadura, bueno, después se dé paso a una cosa más o menos democrática, también hace menos necesario ese tipo de productos. Y yo pienso que alguien que tiene, por ejemplo, creencias religiosas sinceras, que verdaderamente cree en una vida posterior, creo que tiene más consuelo, digamos, ¿no? Por ejemplo, un católico, pienso que un católico, un cristiano en general, ¿no? Incluso los musulmanes, yo qué sé, creen en otra vida, con recompensas, con castigos, yo qué sé, con lo que sea, pero en una continuación, ¿no? Yo soy ateo, de modo que no tengo ese consuelo, ¿no? Nadie, hasta ahora, no sé, antes me decían agnóstico, que el agnóstico es el que no lo han convencido verdaderamente de que exista una sobrevida, de que exista Dios. Pero yo creo que incluso en mi último libro hay un poema que habla de mi transición, ¿no? Desde que me bautizaron y primera comunión hasta mi actual estado que yo califico de ateísmo, ¿no?